Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros. Estamos otra vez aquí en esta proyección de Confraternidad Cristiana y estamos hablando de las doctrinas fundamentales, las doctrinas que nos unan o doctrinas que nos dividen. Hoy vamos a estar hablando de la inspiración de las escrituras. Esa es una doctrina principal, fundamental. Esa es una doctrina que determina, pues cómo vamos a determinar o checar todas las demás doctrinas a menos que tenemos la regla que podemos estar de acuerdo. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra ahí de que toda la palabra escritura es inspirado, es respirado por Dios. Nosotros necesitamos ver de que la Biblia es confiable. Nosotros creemos en la inspiración de las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que son inspirados en forma verbal y plenariamente por Dios, y son su revelación para el hombre, y es el infalible patrón de fe y conducta, y que manifiesta su autoridad. La Biblia es la palabra de Dios, es respaldado por Dios, es inspirado, es decir, no es solamente pensamiento de hombre, es el mensaje de Dios para nosotros. En Génesis capítulo 3, Satanás viene a Eva y le dice, ¿con qué Dios ha dicho que no se debe de tomar del... la palabra siempre ha sido atacado desde el principio. La primera cosa que Satanás ataca es la palabra de Dios. Dios le dijo, fue su palabra verbal a Adán, no comas del árbol de la ciencia de bien y del mal para que no mueras. Y Satanás le pregunta, ¿con qué? En verdad, con que Dios, bueno, ¿en verdad fue Dios o solamente fue tu imaginación? Y en verdad Dios lo dijo, eso es lo que Dios dijo. Debemos nosotros reconocer que el enemigo siempre va a estar atacando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es respirado por Dios. Nosotros tenemos que unirnos en esta verdad. Dios, si nosotros nos unimos en esta verdad, es mucho más fácil de entender todo lo demás. Si hay muchas opiniones, hay muchas ideas, pero cuando uno se une en la verdad, es mucho más sencillo. Opiniones, ideas, el último libro de alguna persona que duda, pues nadie va a estar de acuerdo, pero si nos acordamos en la palabra, podemos nosotros estar de acuerdo. Desde los primeros siglos, los primeros padres de la iglesia, una iglesia medieval, San Agustín, a través de los grandes autores, los grandes dirigentes de la iglesia, Martín Lutero,
bueno, cada uno pues han estado, la palabra de Dios es infalible. Es una cosa que no tiene errores. La Biblia no tiene ningún error. En los, en los manuscritos originales, ni un error de palabra, ni una palabra mal escrito o ni una palabra incorrecta. Um, la Biblia es sin error en lo que está escrito, en los originales, es sin error en la enseñanza, sin error en los hechos, no se equivoca. Um, pero tenemos que reconocer que no tenemos los originales, tenemos copias traducidas y vivimos en otra cultura, vivimos con otro idioma. Nuestro idioma no es el koine griego de hace 2000 años. Entonces, hay cosas que tenemos que discernir correctamente, pero nosotros decimos y afirmamos que la Biblia es inerrante. Es la palabra de Dios. Um, Casi siempre cuando quieren dudar de Dios, dudan de su palabra. Su manera de atacar a Dios es por medio de atacar su palabra. O dicen de que pues su área de que ellos muestren su alejamiento de la verdad de Dios es alejarse de la verdad de la palabra de Dios. Y al contrario, la persona que se acerca, cree en Dios, cree en la autoridad de su palabra. Sabemos que Dios nos habla por medio de esta palabra. Entonces, Dios y la inerrancia es muy ligado. Si tú crees en Dios, vas a creer en la Biblia. Si tú no crees en Dios, tú vas a dudar a la Biblia. Entonces, debemos reconocer que la Biblia es verdad. Es decir, lo que enseña corresponde a la verdad. Si yo digo, esa es una pluma, lo que digo corresponde a lo que tengo aquí en mi mano. Si yo digo que esa es una ballena, no, no es una ballena. No, esto no corresponde con ello. Nosotros tenemos que creer lo que la Biblia dice y creemos que lo que la Biblia dice corresponde a lo que es la historia. La Biblia no está equivocada en cuanto a historia. La Biblia no está equivocada en cuanto a ciencia. La Biblia no está equivocada en cuanto a ninguna cosa. La Biblia es la verdad. Es decir, está inherente, no tiene errores en cuanto a la verdad. Segundo, la Biblia es verdad universal. La verdad es la verdad aquí y en China. La Biblia es la verdad, no, bueno, no es la verdad para ti, pero para mí no, no. La Biblia es la verdad para quien no cree, para quien lo rechaza. La Biblia es la verdad en todo lugar, en todo tiempo, por cualquier persona, por toda persona en el pasado y presente. La Biblia es la verdad.
creemos en la verdad de la Biblia, la veracidad de la Biblia, y creemos en la inherencia del idioma. Es decir, Dios escogió las palabras. No es de que, bueno, adentro de mucho rollo que son ideas y mitos y leyendas, adentro de esto hay una verdad. No. Hasta las palabras escritas fueron respirados por Dios. En, en el original, hasta las mismas palabras. Las palabras originales fueron inerrantes. Obviamente tenemos un problema de las traducciones, de no, lo que tenemos ahora tenemos que ver, estudiar, y es bueno ver los diferentes manuscritos y todo, pero afirmamos que el original es perfecto. Pero debemos reconocer que palabras son imperfectas. Palabras son vasos imperfectos. Hay una palabra puede significar esto o esto o esto o esto. ¿Cuántas veces decimos algo a una persona y nosotros entendemos perfectamente, pero ellos lo toman de otra forma? Ellos escucharon las palabras, pero muchas veces nuestras palabras son imprecisas. Muchas veces las palabras son confundidas. Yo tengo un pensamiento y la otra persona lo recibe de otra forma. Y hay personas que dicen que dudan de la inherencia de Dios porque dice que las palabras no son, no podemos conseguir la verdad por algo tan infalible como son las palabras. Entonces no podemos entender nada si piensan así. Entonces ninguna cosa podría ser verdad porque pues tenemos que usar palabras para describirlas. Hay muchas cosas que se confunden, que son difíciles. Hay muchas cosas que tenemos que batallar para entender, pero la palabra en general es clarísima. Dios repite y subraya y hace de muchas formas para que el mensaje central, las enseñanzas centrales de la Biblia son clarísimas. De que no hay manera, si tú eres honesto, si tú estás buscando de corazón, tú vas a poder entender lo que Dios está diciendo. El problema muchas veces es cómo lo vemos. Yo veo la Biblia a través de mi entendimiento, mi cultura, mi experiencia, mis creencias personales. No llegamos a la Biblia con los ojos limpios. Vemos la Biblia a través de nuestras experiencias. Entonces, interpretamos por naturaleza por lo que está en nosotros. Pero eso no está hablando de que la Biblia sea falible. Está diciendo que nosotros somos personas muy falibles. Que si hay un error, si hay un problema, primero debemos mirar a nosotros mismos. ¿Lo estoy viendo correcto? ¿Lo estoy entendiendo correctamente? Y de quitar las diferentes maneras que estorban en nuestra manera de entender. Debemos
interpretar la Biblia como la persona que lo escribió o que la persona que lo escuchó por primera vez lo entendió. En 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16 y 15 y 16, dice: consideren con paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en cosas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender, de los ignorantes inestables y tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. El problema no es la Biblia, el problema es nuestra interpretación. Pedro dice de que los escritos de Pablo son escrituras de igual manera, de igual nivel como el Antiguo Testamento. Dice que hay cosas difíciles de entender. Es decir, vamos a tener que trabajar en entender lo que Dios nos está diciendo. Hay cosas que son difíciles, pero hay personas que son indoctos, hay personas que son de poco entendimiento, que tuercen. Hay personas que tuercen porque nos es difícil, no nos entra fácil, porque personas no saben manejar la palabra. Hay personas que son inconstantes. Hay personas que quieren, su deseo es torcer. No me gusta lo que la Biblia está diciendo, entonces lo voy a torcer para que me acomode. Y saca interpretaciones falsas. Hay un dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto. Tú puedes sacar versículos de la Biblia y torcerlos para decir lo que tú quieras. Ese no es error de la Biblia, ese es error de la persona que lo hace. Entonces debemos nosotros ser fieles y reconocer que podamos nosotros por nuestros prejuicios torcer cosas. Entonces lo que debemos hacer es no dudar de la Biblia, sino dudar de nuestra interpretación y decir que hay cosas de que no estoy seguro. Este versículo podría interpretarse así o así. Hay personas que tuercen la Biblia, hay personas que dicen, bueno, en Marcos 16 dice que y tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Entonces ellos quieren jugar con serpientes. Dios no está diciendo esto, Dios está diciendo de que Dios va a protegernos si alguien nos quiere asesinar. No está diciendo que busquemos, que tentemos a Dios jugando con serpientes. Hay cuantas cosas bueno, cada secta, cada error, por lo general está basado en una falsa interpretación de la Biblia. Dios hizo el mundo en 6 días literales o son 6 periodos o es una forma poética a decir cómo Dios habló. Hay cosas que pues hay diferentes personas, buenas personas que tienen diferentes puntos de vista que uno dice,
de una forma de interpretarle y otra persona lo interpreta de otra forma. Y hay cosas que vamos a saber la interpretación correcta hasta que vayamos a los cielos. Y por mientras tenemos que tener cuidado, honrar, tener respeto a la palabra de Dios, reconocer que yo me puedo equivocar interpretando, pero la palabra es la palabra de Dios. Hay cosas que las personas nada más no leen bien. Bueno, hay personas o añaden, ayúdate que Dios te ayudará. No está en la Biblia. Pero personas se basan sobre cosas que ni siquiera están en la Biblia. Hay cosas que la Biblia habla de que esto pasó. Son pasajes descriptivos. David pecó y adulteró. Y hay personas que dicen, pues si David lo hizo, está bien, está en la Biblia. Está diciendo lo que David hizo. No, dice, no está aprobando lo que David hizo. Reprueba la Biblia lo que David hizo. Hay cosas que son descriptivos y hay cosas que son prescriptivos. La Biblia nos habla de cómo fue Sansón, pero la Biblia también dice, huye la fornicación. Es obligatorio que leemos y que lo leamos con entendimiento y correctamente. Entonces, cuida cómo tú lees la Biblia. Debes preguntarte, ¿así lo hubieran entendido la persona que lo escribió? Y si no, lo más probable es que tú estás en un error. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿puedo volar? No, no está diciendo esto. Debemos leer la Biblia en una forma literal. O tú puedes agarrarlo como en una forma subjetiva, como tú quieres. Hay cosas que son literales y hay cosas que son literales. Los estudiosos, los grandes que nos han enseñado en la Biblia, en la Reforma, hablaron de que debemos tomar el censos literales. Es decir, debemos tomar el sentido que sale de la palabra. El sentido normal y común de la gramática y la historia. Que tomen en cuenta las palabras figuradas. Jesús dice, si tu mano es causa de pecar, córtatelo. Si tu ojo te causa pecar, sácalo. Obviamente no es literal, eso es figurado. Y hay muchas formas que usamos en lo normal, lenguaje figurado. Ahorramos tiempo, entonces guardamos relojes, pues no. Pero hay personas que cuando agarran la Biblia, pues como que apagan su mente. Tenemos que ver cuando la Biblia está hablando en una forma literal, y cuando está hablando en una forma figurado. Y esto se ve de la letra que está escrito ahí. ¿Cuál es el contexto? ¿Está hablando de una forma literal? ¿Es poesía? ¿O está hablando en una forma exacta? ¿Está hablando en formas generales? ¿O está hablando en una forma exactas? Debemos nosotros ver
que Dios quiere que tengamos este tesoro de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios para nosotros. La Biblia es sin error. Yo soy lleno de errores. Mi lectura, mi entendimiento puede estar en error. Pero la Biblia es sin error. Entonces, ¿cómo nos acercamos hacia la palabra de Dios? Una doctrina fundamental es que la Biblia es sin error, es infalible, es respirado por Dios. Entonces, si esta es la palabra de Dios, yo le voy a poner mucha atención. Si te van a decir algo que es muy importante, le pones mucha atención, le escuchas bien, aseguras que entiendes. Y así igual debemos nosotros honrar la palabra de Dios buscando entender lo que Dios nos está diciendo. Dios es poderoso. Él puede hacernos entender su mensaje a nosotros. Si nosotros abrimos nuestro corazón, Él nos va a hablar por la palabra. La palabra de Dios no tiene ningún error, no tiene ningún error en ningún hecho científico, en ningún hecho científico. Si una persona toma la Biblia, un poema de la Biblia y dice, pero eso no es científico, obviamente no está buscando entender. En Shakespeare, Romeo dice, habla de que tú eres el sol y ese es el oeste. No está hablando en forma literal y ninguna persona es tan tonta para como tomarlo en una forma literal. Está hablando poéticamente. Entonces tenemos que entender lo que la Biblia está diciendo en forma literal, y tenemos que entender lo que está diciendo en una forma figurada para interpretarlo correcto. Pero ¿qué tesoro tenemos? Dios, qué hermoso. La Biblia dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. Habla de la tierra como un globo, el círculo de la tierra. La Biblia habla en formas que son correctas. Y debemos nosotros entender el valor que tenemos en esta palabra y honrar a Dios cuidando esta doctrina fundamental de que la Biblia es inerrante, sin error. La Biblia es inspirado por Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que podamos respetar tu palabra, no nuestras interpretaciones, sino que respetemos tu palabra, Señor, que estemos abiertos a que tú nos enseñes por tu palabra tu mensaje a nosotros. Y a ti, Señor, te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.